Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bueno, quiero dar comienzo a un programa que para mí es muy interesante o muy importante para mí personalmente, y no quería quedarme con esto y privar a otros de que podamos compartir estas cosas que necesitamos entender. Aquello que realmente le interesa conocer las Escrituras y entenderla en su contexto correcto, y entenderla no por medio de sabiduría humana, sino por medio de las mismas Escrituras. Si realmente estás interesado, estás en el lugar indicado. Este programa se va a llamar, y disculpen si quizá no está del todo bien armado o un poco improvisado, a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir mejorando. Lo estoy haciendo en mi hogar y quiero compartirlo con ustedes. ¿De qué se trata esto? Realmente, cuando escudriñamos las Escrituras, ¿entendemos lo que leemos? Bueno, este programa se va a llamar ¿Entiendes lo que lees? ¿Estoy entendiendo lo que leo? Y le voy a leer un pasaje, quizás muy conocido, o lo hayan escuchado, de Felipe y el etíope. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, verso 25, cuenta que Felipe, un varón de Dios, un ángel del Señor Jesús, le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar, y ahora venía de regreso sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo: Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlos? A menos que alguien me explique. La pregunta es, vamos a nosotros, ¿entendemos lo que leemos? Ahora yo le quiero mostrar otro pasaje en el Antiguo Testamento para poder entender mejor a qué se refiere con entender lo que nosotros leemos. En el libro de Nehemías, el profeta Nehemías, en el capítulo 8, o casualidad, capítulo 8, Hechos 8, no hay ninguna cábala ni tiene ningún significado, ¿no? Pero llama la atención. Dice que leían Nehemías 8, verso 8, dice que leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Mire lo que hacían. Leían el libro de la ley, como todos los podemos leer en las Escrituras, escuchar una prédica como un predicador puede leer, o en el lugar donde nosotros nos reunimos. Pero ¿qué dice que hacían? Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado, y esto tenemos que subrayarlo. Explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Mire qué interesante. No solamente que predicaban o enseñaban o hablaban acerca de lo que leían, sino que explicaban con claridad el significado de lo que se leía y ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Más adelante, si usted quiere seguir leyendo, para abreviar, en el verso 12 dice: así que el pueblo, después que escucharon el libro de la ley, después de haber escuchado con claridad la explicación de lo que leían, el significado de las palabras, de lo que significaba, los conceptos, dice que así que el pueblo se fue a comer, dice, y a beber en una gran fiesta, y a compartir porciones de la comida, y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Hoy vemos
tantas denominaciones, tantos grupos cristianos, todos tienen la palabra de Dios, todos predican acerca de las Escrituras, hablan de Cristo, pero usted fíjese, observemos que ninguno de los grupos coincide con el otro. ¿Por qué? Porque hay algo que se está perdiendo y es lo que nosotros necesitamos conocer y entender, el significado de lo que se lee. ¿Usted por qué cree que ellos tenían gozo y se fueron a comer y a celebrar, y hicieron fiesta y a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría? Porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Dice ahí, produjo alegría, gozo. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras de Dios. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos el mensaje y escuchamos que predican una palabra y nos hablan y salimos y no entendemos nada? Porque empiezan hablando de una cosa y después terminan diciendo otra, como que no coincide y como que hay piezas sueltas que no encajan unas con otras. ¿Por qué sucede eso? ¿Y por qué nos vamos sin entender? Porque no se explica con claridad el significado de lo que se lee. Esto es el principio, amados hermanos, de este programa que se llama ¿Entiendes lo que lees? Necesitamos volver a explicar y a conocer el significado de lo que leemos. Recordemos que las Escrituras fueron escritas en un concepto, en una cultura hebrea, judía, muy distinta a la que nosotros estamos. Había palabras, había escrituras y palabras que tenían un significado y un concepto muy diferente a lo que nosotros conocemos. Entonces la pregunta es, ¿entendemos lo que leemos? Hay mucho para ver, muchos temas para tocar, pero quiero compartirles que es necesario entender lo que se lee. Y para entender lo que se lee, necesitamos conocer los significados de la palabra. Fíjese lo que produjo. Produjo alegría, comenzaron a beber, a hacer fiesta y a compartir porciones de la comida y a celebrar, porque habían entendido lo que produce el entender la palabra de Dios. Produce alegría, gozo y no confusión. Amén. Esto le quería compartir.